poder dejar bien claros algunos conceptos que creo que son insumos muy importantes en el marco de la discusión de este proyecto de ley. Nuevamente la Señor economista, asambleísta. se encuentra ya habilitada su presentación. Ya, El economista gracias. Carlos de la Torre solicita compartir pantalla. Vamos a Yo escuchar entonces su voy a exposición. repetir muchas de las cosas que ya ha enunciado el doctor Dávalos porque son puntos centrales en lo que se está en este momento discutiendo en el marco de este proyecto de ley, pero yo voy a utilizar lo que se llama mecánica contable, porque esto nos permite entender que no son opiniones o puntos de vista particulares respecto de estos temas que se han ya comentado, sino que son realidades técnicas que funcionan de cierta manera y respecto de las cuales no se puede establecer otros criterios que no sean los que corresponden a estos elementos. Así que los objetivos en esta presentación son los siguientes. Primero, evaluar los argumentos del descalce entre reservas y depósitos, que esto también ha llevado a que las autoridades económicas apunten hacia una descapitalización supuesta del Banco Central del Ecuador. Segundo objetivo, analizar el encaje bancario y su función desde esta técnica contable que nos permite mirar cómo es que opera el encaje. De ahí un tercer objetivo, explicar la naturaleza y operación de las reservas internacionales con un detalle, inclusive con ejemplos para que se vea cómo operan las reservas y eso se contraste con lo que se ha dicho muchas veces en relación a que el gobierno le ha podido meter la mano a esos recursos, se puede tomar de forma arbitraria, cosa que no es así. Y también revelar la realidad de los 4 sistemas del balance a través de estas técnicas contables que nos permiten mirar con mucha claridad qué es lo que está detrás de esta propuesta en la ley. Ya. Entonces vamos primero con el encaje. Y algo que el doctor Dávalos también ya adelantó, el límite de exposición al riesgo en el Sistema Nacional de Pagos. Entonces lo que vamos a ver es que el encaje en realidad no es un respaldo de los depósitos del público en el sistema financiero. Entonces, ¿cómo opera el encaje bancario? Entonces, aquí tenemos el ejemplo con esta mecánica contable. Aquí tenemos un depositante cualquiera, ¿ya? Y este depositante deposita $100 en el banco, pues en efectivo, a través de una transferencia, como sea. Y el banco está obligado a encajar, como se dice, en el Banco Central. Es decir, toma de sus recursos líquidos, no es que está tomando de los depósitos, toma de sus recursos líquidos en el lado del activo. En este caso, dependiendo del tamaño de la entidad financiera, las que tienen más de $1,000 millones en activos tienen que encajar el 5%, así que toma $5 en relación a estos 100, saca de su caja y los deposita en el Banco Central, en su cuenta corriente en el Banco Central y queda registrado como el encaje. Pero ¿para qué tienen que mantener los bancos privados saldos en el Banco Central? Bueno, primeramente ya se explicó que esto condiciona el crédito bancario, porque el crédito está de este lado, del lado de los activos de los bancos, y esto modifica sus índices de liquidez que tienen que cumplir por ley de acuerdo a las normas de supervisión, y esto de alguna manera frena la capacidad crediticia de los bancos para contener lo que se llama la emisión secundaria de dinero, es decir, es un mecanismo de control de oferta monetaria. Para eso sirve primeramente el encaje. Pero este depósito acá en el Banco Central del Ecuador contribuye a lo siguiente. ¿Qué pasa si un agente, puede ser cualquiera de ustedes, realiza un pago con un cheque o con una transferencia bancaria o inclusive con una tarjeta de débito a otra persona o a otra entidad que tiene cuenta en un banco distinto al que ustedes tienen? Pues para eso sirven estos recursos y en primera instancia los depósitos que tiene la banca privada en el Banco Central. Y aquí se puede ver claramente un ejemplo de un pago en que este agente 1 paga con un cheque o una transferencia interbancaria $50 al agente 2, es decir, como $50 de la cuenta de este agente vía un cheque va a llegar a este segundo agente. Así que primero hay un débito de su cuenta, pues $50 menos de los depósitos que mantiene en el banco este agente porque ha girado el cheque o ha hecho la transferencia. Pero el banco a su vez tiene que tener un saldo en el Banco Central para que se le debite a sí mismo esa cantidad de la cuenta del banco A en el Banco Central y se le traspase ese valor de los $50 a la cuenta corriente del banco B, donde el segundo agente ha tenido su depósito. Y así,
el banco B recibe en el lado de sus activos esos $50 y los tiene que replicar en el lado del pasivo en el depósito o la cuenta del agente 2, y el agente 2 ha recibido el pago de los $50. Entonces, ¿qué es esto del encaje? Es una parte de los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central que, sumados a otros saldos, permiten que tenga al menos lo necesario cada entidad financiera para poder hacer estas transferencias entre una cuenta y otra a través de la cámara de compensación de cheques, que todas las noches el Banco Central cruza los cheques de las entidades financieras, y el Sistema Nacional de Pagos a través de sus subsistemas cuadra en tiempo real cada momento en que se hacen transferencias interbancarias. Así que aquí no está ningún recurso de los depositantes para asegurarles que sus depósitos no se vean afectados o para asegurar la liquidez de las entidades financieras. Para eso no sirve el encaje. Y como ya el doctor Dávalos indicó, para, en cambio, poder respaldar de alguna manera la liquidez del sistema financiero nacional y poder asegurar los depósitos que tenemos los agentes en la banca privada y en general en el sistema financiero nacional, para eso existe lo que se llama la Red de Seguridad Financiera, y está la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados para el efecto. Los datos más actuales que ha tenido esta entidad públicos han sido al 2019, y ahí vemos que en el Fondo de Liquidez, para atender problemas eventuales que pueda tener alguna entidad en términos de esa liquidez que respalda también los retiros de sus depositantes, para el 2019 había $3,000 millones, justamente para poder atender necesidades de liquidez de la banca, y ahí están respaldados nuestros depósitos, no en el Banco Central del Ecuador. Bueno, así que ¿cuáles son las conclusiones en relación al encaje? El encaje no respalda depósitos del público en el sistema financiero nacional. La Red de Seguridad Financiera a través de la COSEDE es la que respalda la liquidez de la banca y el seguro de depósitos. Bueno, ahora vamos a conversar un poco del famoso concepto del descalce y la descapitalización del Banco Central del Ecuador. Bueno, aquí yo he utilizado la misma lámina de la presentación del ingeniero López, delegado del presidente a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, para tomar sus datos y poder hacer el análisis de este concepto que han llamado algunas autoridades de descalce. Entonces, aquí tiene 4 ejercicios, ¿ya? Tiene 2 hace bastantes años y 2 más recientes, y hace algunas comparaciones. Bueno, y en el último ejercicio, a diciembre del 2020, él dice, bueno, el total de deudas del Banco Central han de ser, me imagino, ya vamos a ver eso, es este valor. Y tiene un nivel de reservas internacionales del Banco Central a esa fecha de este otro valor, los 7.195 millones. Entonces hace una división, dice, vamos a restar y también vamos a dividir. Entonces cuando resta, dice, bueno, son 6.658 millones de diferencia, y estos 7.195 son solamente el 52% de estos 13.000 millones. Entonces dice, hay un descalce de 6.658. Vamos a ver, ¿qué es esto? Primero, aquí habla de deudas. Estos no son deudas. Estas son las cuentas del pasivo del Banco Central del Ecuador, no son deudas. ¿Ya? La emisión monetaria, esto se refiere a las monedas estas nacionales que todavía circulan poquito, son 80 millones entre 17.000 millones, ¿ya? Eso no es una deuda del Banco Central, son las monedas que en general las especies monetarias en los países que emiten se registran como pasivos, bueno, en general siempre, ¿ya? Y de ahí lo que tenemos son los depósitos, otras sociedades de depósitos, son los bancos privados, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, CFN, Banecuador. Otras sociedades financieras son otras entidades financieras que no reciben depósitos. Estos son los depósitos del IES. Aquí está la cuenta única del Tesoro, las cuentas de los GATS, etc. Estos no son deudas. Hasta la definición de estas cuentas está mal hecha. Bueno, esta es la presentación realizada por el ministro de Economía y Finanzas. Él presenta datos a febrero de 2021 y también contrastados con una fecha bien anterior,
para demostrar este descalce. ¿Ya? Cambia un poquito, porque claro, en 2 meses cambia un poquito, y acá ni siquiera pone pasivos del Banco Central, pone conceptos, no, son pasivos del Banco Central, y excepto emisión monetaria, el resto son depósitos. Y de la misma manera, es la suma de estos valores y le compara con el nivel de reservas internacionales y saca el valor de el descalce de los 6.637 y dice que la cobertura es 47%, es decir, 5.791 es el 47% de la suma de esto de acá, que es algo más de 12.000 millones de dólares. Ese es el famoso descalce. Para empezar, el concepto de descalce está muy mal utilizado. El descalce en la banca se refiere a plazos. ¿Por qué? Porque los créditos entrega la banca a diversos plazos y en cambio las captaciones, los depósitos, tienen otra estructura de plazos. Entonces ahí se utiliza la palabra descalce. No para comparar, en este caso, reservas internacionales con depósitos. Aquí literalmente están comparando papas con manzanas, así de claros. Bueno, si nosotros le ponemos gráficamente el descalce, vamos a hacer la comparación del balance del Banco Central del Ecuador con el balance de cualquier entidad que capta depósitos, sea un banco, una mutualista, una cooperativa. Tenemos activos, pasivos, patrimonio. En el caso del Banco Central del Ecuador, la parte más líquida de sus activos se llaman reservas internacionales. ¿Qué es eso? Depósitos en el exterior más lo que tienen bóvedas. Y ahí tiene otros activos. Y en el lado de los pasivos, el principal o los principales son los depósitos, lo que en una de las presentaciones llamaban deudas. Entonces, ¿qué es lo que pasa a diciembre del año 2020? Los 13.853.7 millones eran todos los depósitos consignados en el Banco Central y este número 7.195.7 millones las reservas internacionales. Entonces, claro, hacemos la resta y sale ese famoso descalce de los 6.511 millones y claro, estos 7.000 son el 52% de estos 13.000. Vamos a ver el balance de un banco cualquiera y aquí yo he hecho el agregado para lo que se llaman las otras sociedades de depósito, es decir, para el agregado de toditito el sistema financiero nacional, público y privado. Lo que en la banca privada corresponde a las reservas internacionales del Banco Central es la liquidez, es decir, lo que tiene literalmente en monedas y billetes en bóvedas, ¿ya? Y aquí tienen también los depósitos, igual que el Banco Central, sino que depósitos de agentes públicos y privados, aquí son pocos depositantes los que tienen cuenta en el Banco Central del Ecuador. Bueno, el momento en que yo hago exactamente el mismo ejercicio a diciembre de 2020, resulta que el descalce es de 33.054.7 millones. Descalce, es decir, si hubiera un descalce, como dice acá, el sistema financiero nacional estaría quebrado, pues. Y la cobertura es solo del 27.16%. ¿Qué quiere decir? Que los otros 73%, el otro 73% está en otro tipo de operaciones, principalmente en cartera de crédito, para que gente se compre automóviles, use la tarjeta de crédito, se compre casas, ponga un negocio, etcétera. Así que si nosotros comparamos la cobertura del Banco Central del Ecuador calculada de esta manera versus la cobertura del sistema financiero nacional, la cobertura del Banco Central es el doble que la del sistema financiero y nadie está preocupado respecto al sistema financiero nacional porque así mismo operan las entidades financieras. Pues. Bueno, conclusiones. No existe el concepto de descalce como una relación entre liquidez y depósitos. Eso es comparar papas con manzanas. La liquidez o las reservas internacionales son una fracción de los depósitos, ya que el mayor volumen de transacciones se realizan en dinero contable y no físico. Ustedes y yo, de los ingresos que recibimos por nuestro trabajo, solo una partecita utilizamos en dinero físico. El resto son transferencias bancarias, cheques, etcétera, etcétera. Y así se mueve la economía nacional y así se mueve el mundo. Entonces, la necesidad de mantener dinero físico, ¿ya? O muy líquido, es poquitica de cualquier entidad financiera, incluidos los bancos centrales, respecto del total de depósitos que mantienen estas entidades. Bueno, también se nos ha hablado de una descapitalización del Banco Central. Descapitalización se produce en una empresa primero privada, porque estamos hablando de capital, de accionistas que aportan,
se produce cuando hay pérdidas financieras que se cubren con la venta de activos de la empresa. Banco Central del Ecuador no tiene pérdidas financieras ni ha tenido pérdidas financieras. Y el Banco Central no ha tenido que vender su edificio, ni la Casa de la Moneda en Amaguaña, ninguno de sus activos para cubrir ninguna pérdida financiera. Entonces no existe ninguna descapitalización. Bueno, ahora vamos a entender cómo operan las reservas internacionales. Ya vimos que es la parte más líquida de los activos del Banco Central. El doctor Dávalos ya enumeró los componentes, hay oro físico, que en realidad es poquito, pero básicamente ahí tenemos cuentas en el exterior del Banco Central que pueden girarse inmediatamente, ya de libre disponibilidad, y tiene el Banco Central literalmente dinero en las bóvedas. Entonces, ¿cómo operan las reservas internacionales? Sirven para dos cosas, eso se llaman sus usos. Uno, para pagos o transferencias al exterior, balanza de pagos, como se indicó, transacciones internacionales, públicas y privadas. Entonces aquí yo he puesto el ejemplo de un pago de un importador privado ecuatoriano y he puesto como ejemplo que hace una importación desde México, hasta para que se vea cómo opera el tipo de cambio en los países que tienen moneda propia. Entonces, esta empresa ecuatoriana va a realizar un pago de $50 millones a una empresa mexicana y vamos a ver cómo operan las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador para una operación privada. Entonces, esta empresa hace la transferencia. Entonces, primero tiene que tener un saldo en su cuenta en un banco privado, del cual se le resta los $50 millones. Pero el banco privado tiene que tener también un saldo en el Banco Central. Y ahí está, porque hay entidades financieras que tienen depósitos muy superiores al encaje en el Banco Central del Ecuador. ¿Por qué? Porque ese dinero utilizan para transferencias de sus clientes, cuando son bancos que operan con transacciones importantes a nivel internacional, a nombre de sus clientes. También lo hacen a nombre propio. Entonces, aquí estamos en el caso de un cliente. Entonces, el banco tiene que tener esos $50 millones en el Banco Central porque el Banco Central, a su vez, los debita de esa cuenta. Es una cadena de débitos. Pero el Banco Central tiene depósitos en un banco corresponsal afuera y esos depósitos son reservas internacionales, de los cuales también el banco corresponsal los debita, pero los acredita, en este caso, a la cuenta del Banco Central del país a donde se paga. En este caso había puesto el caso de México, $50 millones, que al tipo de cambio son 1.250 millones de pesos mexicanos. Entonces el Banco Central de México, que se llama Banco de México, en cambio acredita la cuenta de un banco privado, ese valor en moneda local, y ese banco, a su vez, ¿qué es lo que hace? Acredita los depósitos de la empresa receptora del pago, ese valor en moneda nacional, y se ha logrado realizar el pago internacional. Pero ¿eso qué ha significado? Un uso de las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador. Si la operación fuera en el sentido opuesto, es decir, es la empresa ecuatoriana la exportadora, tendríamos exactamente esta misma dinámica en sentido opuesto, con los signos cambiados, y las reservas internacionales se incrementarían. Operaciones de comercio exterior son las que hacen que las reservas suban y bajen. Aquí el gobierno no le ha metido mano, no hay posibilidad alguna para que eso. Pero también, ¿para qué se utilizan las reservas internacionales? ¿Cuál es el otro gran uso? Para que los ecuatorianos dispongamos de dinero físico. Los billetes que tenemos en este momento en nuestros bolsillos salieron de las reservas internacionales del Banco Central. ¿Qué pasa si uno de nosotros va al cajero automático y saca $50? Ahora va a tener en caja o en el bolsillo $50. Pero eso significó que en su cuenta en el banco va a tener $50 menos de saldo. Pero el banco privado también tiene una cuenta en el Banco Central y el banco privado va a tener que ver reducidas sus tenencias de dólares en el Banco Central. De hecho, los bancos privados todo el tiempo están retirando del Banco Central en blindados, pero es igualito como cuando nosotros retiramos de una ventanilla en una agencia bancaria. Así que este banco, en este ejercicio le hemos hecho que retire para efectos didácticos $50 del Banco Central, pero el Banco Central, ¿de dónde trajo esos $50 en algún momento? De un depósito en la Reserva Federal de los Estados Unidos, literalmente una oficina en Miami, y los traen en avión acá al Ecuador, y
este retiro de estos $50 por esta persona ha significado una reducción de $50 en las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador. Aquí no hay metida de mano ni nada de parte del gobierno, así que quede bien claro que las reservas internacionales funcionan para estas dos cosas y se alimentan también por operaciones internacionales a través de, o contabilizadas a través de la balanza de pagos. Así que, ¿cuáles son las conclusiones de este caso? Las reservas internacionales son la parte más líquida de los activos del Banco Central y no pueden utilizarse a discreción del gobierno. Se utilizan para transacciones desde las cuentas de los depositantes, como vimos, en el Banco Central, entre los cuales también está el gobierno. Cuando el gobierno paga deuda externa, lo hace de la misma manera como vimos en el caso de ese importador que pagó a otro país por una importación. El gobierno paga deuda externa desde la cuenta corriente única en el Banco Central del Ecuador. Las reservas internacionales permiten realizar pagos y transferencias públicos y privados al exterior y para abastecer la demanda de dinero físico, ¿ya? Las fuentes y usos, ¿ya?, de la reserva son producto de transacciones internacionales, excepto el abastecimiento de la demanda interna de dinero físico, como acabamos de ver. Repito, operaciones internacionales públicas y privadas. No se le puede meter la mano para prestar la plata al gobierno. No sale de ahí o no salía el crédito al gobierno. Necesitamos, obviamente, concluir con su presentación. Sí, ya, esta es la última parte, rapidísimo. Sostenibilidad y características de la dolarización. Aquí está la foto de la dolarización a diciembre del 2020. Vemos que está muy fuerte y vemos que ha resistido crisis financiera internacional del 2008 y 2009, resistió la caída del precio del barril del petróleo y el terremoto del 2016 y ha resistido a la mayor crisis económica de la historia y el COVID. Así que de ahí queda lo de los 4 sistemas del balance muy rápidamente. Cuando nos hablan de que hay respaldos, que es la regla de respaldo, el respaldo es un concepto de dinero antiguo. Aquí está un billete, cuando decían pagará al portador a la vista 10 sucres en moneda corriente, ahí funcionaba el respaldo. Acá, ¿qué nos dice el señor ministro de Economía y Finanzas? Que ordenan los pasivos de más líquidos a menos líquidos. Eso no es cierto. Un depósito del BIES no es menos líquido que un depósito de un banco privado. Eso no es cierto, ese concepto. Y como ya indicó el doctor Dávalos, lo que se hace es ordenar en un orden de prelación los diferentes depósitos para que solo los primeros, donde están los depósitos de los bancos, sean cubiertos con reservas internacionales al 100%. Es decir, que si es que hay más reservas, se puede cubrir el resto, y si no, qué pena. Y solo los de acá podrán girar contra lo que exista en ese momento de reservas, y si es que no hay suficientes y se gira sobre estas reservas, ¿qué pasa si es que el país tiene que hacer un pago de deuda externa al exterior? Si es que Petroecuador tiene que comprar combustibles, si es que el Ministerio de Salud tiene que traer más vacunas, etcétera, ya no habrá los dólares. Bueno, de ahí era una exposición detallada de por qué se habla de autonomía a nivel mundial, que eso ya no voy a entrar en detalle, pero en definitiva el gobierno no puede hacer uso de reservas de discreción y los 4 sistemas del balance abren la puerta para la fuga de divisas. Así que con eso creo que he completado una explicación técnica de qué es lo que está detrás de los argumentos que se han planteado en favor de esta ley, que en definitiva no va a sostener para nada la dolarización. Muchas gracias. Escuchamos de esta manera a Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas y expresidente de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. Ha explicado el doctor de la Torre que el encaje no respalda los depósitos del público en el sistema financiero nacional y que la red de seguridad financiera a través del COSEDE respalda la